Hola chicos, muy buenas tardes, ya casi noches. El presente video que les envío es con la intención de retroalimentarles lo que ustedes ya leyeron y que me enviaron un reporte de lectura sobre el material leído llamado Historia de la Gestión Educativa en México. Y bueno, antes de iniciar con esta retroalimentación, quiero pedirles que se sigan cuidando también a sus familias. Yo sé que a veces no es posible quedarnos completamente en casa, pero sigamos teniendo las precauciones necesarias con la intención de disminuir los riesgos de contagio. Al día de hoy, la Secretaría de Salud informó que son 1098 contagiados confirmados y más los que se sumen en esta semana, con 28 ya fallecidos. Entonces tenemos que seguir trabajando en el aislamiento físico. ¿De acuerdo? Bueno, en lo que respecta a nuestra asignatura, ustedes leyeron este material llamado Historia de la Gestión Educativa en México, y para poderlo entender necesitamos primero analizar los antecedentes históricos de la gestión escolar. Como ustedes ya saben, la gestión escolar es una asignatura relativamente nueva y que es esa fusión de la teoría y de la práctica. ¿De acuerdo? Su estudio inició en los años 60 en Estados Unidos. Posteriormente, en la década de los 70, continúa en el Reino Unido, donde se hacen grandes aportaciones a la gestión escolar. Y por último, en los años 80 se empieza a estudiar esta asignatura en América Latina, es decir, desde México hasta Chile. Esta asignatura es interesante ya que depende de muchos factores. La lectura también nos indica que los modelos económicos y sociales tienen influencia en la gestión escolar, y esto es obviamente natural. Porque así como pasa en nuestro país, con cada cambio político que tenemos, por ejemplo, cada 6 años, cuando cambiamos de presidente de la nación, de la república, pues también se cambian las condiciones y las reformas educativas a las que nos tenemos que sujetar. Es por eso que se dice que cada presidente viene con su propia reforma educativa, y eso es cierto. Así es como ahorita Andrés Manuel López Obrador trae la nueva escuela mexicana que echa abajo la reforma educativa de Enrique Peña Nieto, ¿no? Esta reforma llamada de aprendizajes clave, educación de calidad, y esa, la de Enrique Peña Nieto, pues anteriormente echó abajo otra reforma, que fue la de Felipe Calderón, Alianza por la Calidad de la Educación. Y bueno, seguramente en 5 años que volvamos a repetir este proceso de votación y tengamos un presidente nuevo, pues seguramente va a volver a ser un cambio educativo. Entonces entendamos que la gestión escolar se ve inmediatamente o directamente influenciada por los modelos educativos, económicos, políticos y sociales. La lectura también nos dice que hubo un momento de quiebre de dos áreas que antes eran inseparables. Las dos áreas son la planificación y la administración. La planificación, que se encargaba de planear y articular los objetivos, enfoques y el currículum de las escuelas, mientras que la administración se encargaba de ejecutar lo que habían planeado. Si lo llevamos como a nuestro contexto actual, bueno, pues los planeadores o el área de planificación tienen que ser los directivos, y el área administrativa pues tienen que ser tanto los compañeros de apoyo, que son propiamente administrativos, y nosotros, los docentes que estamos frente a grupo trabajando, ¿de acuerdo? Para hacer un cambio en la gestión escolar es necesario voltear a ver a los docentes. Es por eso que en los años 80 el Estado mexicano volteó a ver a los docentes y empezó a generar procesos de mejoramiento del trabajo de los maestros. Por eso, en el año de 1984, todos los egresados de escuelas normales empiezan a asumir el título de licenciados en educación, porque anteriormente el título era solo de profesor. Y digo solo, pero no es un decir que solo, porque implicaba muchas cosas, pero se le dio un grado académico, es decir, ser licenciado en educación.
y ya no aparecían los títulos como profesor José Aaron Flores Cantero, sino ahora como licenciado en educación, y posteriormente se logran las especialidades: licenciado en educación primaria, licenciado en educación secundaria, el licenciado en educación telesecundaria, etcétera, ¿vale? Entonces eso también es importante. México ha asumido desde los años 80 e inicios de los 90 programas sectoriales que han intentado mejorar la calidad de la educación en México. Han sido un reto importante porque han trabajado desde el tema de tratar de alfabetizar a toda la población, hasta la última reforma que hemos tenido, que en este caso la última reforma completa que hemos tenido es la del sexenio pasado, donde la educación media superior ahora se hace parte de la educación básica. Poco a poco las cosas fueron cambiando. Anteriormente, en los años 80, se le dio mucha prioridad a las escuelas secundarias, especialmente a las secundarias técnicas. ¿Por qué? Porque hacía falta formar a los técnicos que se encargaran de todas estas disciplinas que en este momento en la historia de México se estaban desarrollando. Es decir, necesitábamos técnicos en agropecuaria, necesitábamos técnicos para la agricultura, para el área petrolera, para el área industrial, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, poco a poco la educación también ha tenido que cambiar de acuerdo a las necesidades del Estado, y eso es importante de mencionar. Ahora bien, recientemente, por allá así del sexenio de Felipe Calderón, se empieza a trabajar un programa que se llama eh, Programa de Escuelas de Calidad. Y este programa de escuelas de calidad pretende hacer una reforma, esa fue la intención, generar una reforma estructural, administrativa de las escuelas para que fueran más eficaces los centros de trabajo educativos. Entonces, se generan muchas cosas nuevas. Por ejemplo, una de ellas es que se empieza a instituir los comedores escolares dentro de las escuelas, con la intención de que los alumnos, se garantice que los alumnos desayunen antes de iniciar sus actividades o coman durante sus actividades educativas. Otra es que la jornada laboral para algunas escuelas y algunos niveles se amplía. ¿Por qué? Porque ahora ya se suman las escuelas de tiempo completo, que son escuelas que terminan actividades hasta las 4 de la tarde. También se suman otra serie de factores, tanto de formación docente como de capacitación, que tienen la intención de ir mejorando el trabajo y las capacidades, habilidades que el docente debe de desarrollar frente al grupo. Durante este periodo también se hace una reforma a la educación media superior y se genera la RIEMS, que es la Reforma Integral de Educación Media Superior. La RIEMS pretende modificar todos los sistemas de bachillerato. Deben de saber que, hablando de educación media superior, existen niveles de bachillerato que algunos son centralizados y otros descentralizados. Algunos son estatales y otros son federales. Algunos incluso son bachilleratos tecnológicos y otros solo son como académicos. ¿Cuáles son los tecnológicos? Bueno, pues son los CETIS, los CEBETIS, los CONALEPs, pero dentro de esos algunos son federales y otros son estatales. Entonces, la RIEMS trata como de organizar a los bachilleratos para que todos puedan trabajar al mismo ritmo, porque resulta ser que el CONALEP, por ser un subsistema descentralizado, bueno, pues empieza a poner sus propios programas de estudio, sus propias dinámicas, actividades, que son muy distintas, por ejemplo, al bachillerato general, y que son muy distintas al CEBETIS. Entonces, también se crea una currícula común que se llama Marco Curricular Común, MCC. ¿Qué es esto del marco curricular común? Bueno, la idea es que lo mismo que se enseña en CONALEP, en Monterrey, es lo mismo que se debe de enseñar en un COBAEP en el estado de Puebla, o es lo mismo que se debe de enseñar en un CECITE en el estado de Yucatán. Es decir, que no importa el subsistema y la modalidad de los bachilleratos, pero todos deben de enseñar lo mismo, claro, cada uno con sus propias particularidades.
porque por ejemplo los bachilleratos generales se enfocan más hacia las disciplinas académicas, hacia la filosofía, hacia las ciencias sociales, y por ejemplo los CBT Conalep se enfocan también hacia lo técnico, porque pues al egresar de estos bachilleratos no solo terminas el bachiller, sino que también sales con un título como técnico en alguna especialidad o en un campo industrial, y esa es como la diferencia. Entonces, el bachillerato también ha generado una transformación y era importante hacerla porque en los años 80, debido a la gran demanda de bachillerato que se empezó a tener, pues mucha gente fue contratada de manera rápida y no se tomaron en cuenta perfiles, condiciones, si estaban titulados, si tenían las capacidades, las habilidades. Y bueno, pues es que también en ese momento la demanda era grande, pero pues la oferta era poca, entonces empezaron a contratar a muchísimo personal, pero que carecía de estas habilidades. Entonces, estos programas sectoriales de los que habla la lectura nos indican que en México se ha llevado a cabo un proceso de gestión escolar, pero es muy reciente. Estamos hablando de los años 84, 90, hacia la fecha, donde se ha tomado en cuenta la gestión escolar para mejorar la calidad educativa. Pero si hacemos cuenta son 35 años. Quiere decir que en los últimos 35 años el sistema ha volteado a ver cómo se está enseñando. Y eso pues es un poco alarmante porque pues se tiene que pensar en qué se hacía entonces antes. Y bueno, pues es que antes la única actividad que tenía que hacer la escuela era tratar de alfabetizar a la población. Posteriormente, una vez que se da por hecho de que la población está mayoritariamente alfabetizada, bueno, pues ahora se voltea a ver que ahora la población desarrolla otro tipo de capacidades y habilidades o competencias dentro de las escuelas. Y es por eso que los programas sectoriales han impulsado esto. Y a partir de ello inicia el trabajo de estudio de la gestión escolar en nuestro país. Y por eso es importante, ya que nosotros la llevamos en nuestra licenciatura, con la intención de entender, recuerden, cómo funciona la escuela, qué problemas se generan dentro de las escuelas y cuáles pueden ser sus posibles soluciones. ¿Sale? Bien chicos, pues con esto terminamos esta retroalimentación de esta lectura y bueno, pues espero que vean este video completo para que puedan entender. Cualquier duda, ya saben que estoy a sus órdenes. Que tengan buena noche chicos y síganse cuidando por favor. Hasta luego.